Buenas tardes, el día de hoy les vamos a explicar cómo se debe hacer la recolección de la información para las tablas de distribución de frecuencia. Nuestro grupo está conformado por Pedro Chávez, Pedro Méndez, Mariana López y quien les habla, Diana Suesca. Primero que todo, para la realización de la recolección de información debemos hacer una encuesta para obtener los datos. En nuestro caso vamos a utilizar el estrato. Entonces, ya teniendo recolectados nuestros datos, podemos observar que se nos conforma como tal una tabla, en la cual, con la cual debemos seguir a nuestro siguiente paso, que es identificar la variable, el tipo y el tipo de dato. En nuestro caso, para la identificación de la variable, es el dato con el que vamos a trabajar. En nuestro caso sería el estrato, ya que pues es la variable con la que estamos realizando nuestra encuesta. Para hallar el tipo de variable se manejan dos clases de variable. La primera, la variable discreta, que son los valores enteros, y la segunda, la variable continua, que son los valores decimales. Como estamos trabajando con el estrato de las personas, nuestro tipo de variable es una variable discreta. Ahora vamos a determinar el tipo de dato. Para esto hay que saber que hay 6 tipos de datos. El dato original, al que no se le ha hecho ninguna modificación y está tal como se obtiene. El dato clasificado, al cual ya se le ha hecho alguna modificación. El dato primario, que es el que se obtiene por primera vez de una persona. El dato secundario ya existe y puede ser de dos tipos: de fuente interna, que es el que ya posee el investigador, o de fuente externa, que una empresa o persona se lo provee al investigador. El dato de encuesta, este se obtiene mediante una encuesta ya sea oral o escrita. Y el dato experimental, con el que después de realizar un análisis se hace una transformación del producto. Sabiendo esto, podemos deducir que nuestro tipo de dato es original, primario y de encuesta. Bueno, vamos a proseguir a llenar nuestra tabla. Entonces, xi es nuestra variable, que en este caso es estado. Ni es frecuencia absoluta. Ni con la flecha hacia abajo es frecuencia absoluta acumulada descendente. Y Ni con la flecha hacia arriba significa frecuencia absoluta acumulada ascendente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pues mirar nuestro rango de variables, que en este caso pues los estados son de 1 a 6. Entonces pues llenamos nuestro campo así sucesivamente hasta pues completar los 6. Ni pues nuestra cantidad de veces que se repiten los datos. Entonces para esto vamos a utilizar la función que nos ofrece Excel, que se llama contar.si, donde nos pide un rango y un criterio. Rangos son la cantidad de datos que hay en nuestra tabla, ponemos punto y coma, y el criterio es pues qué valor va a buscar, qué valor va a tomar para contarlo. Entonces en este caso sería el 1, ¿sí? Pero entonces como los valores de la tabla sí se mantienen, entonces para esto le agregamos el signo de peso, iniciando en cada variable, tal y como se muestra en pantalla. Entonces una vez que leemos Enter nos muestra que son 17 datos del 1, y si arrastramos toda nuestra función nos muestra que el 2 tiene 21 estados, el 3 15, el 4 19, el 5 9 y el 6 9. Entonces vamos a empezar a hacer nuestra frecuencia absoluta acumulada descendente. Entonces para esto hacemos igual nuestro primer valor, siempre iniciamos con el primer valor, le damos Enter. Volvemos, en la segunda le damos igual a el, al anterior valor más el siguiente valor de la columna de Ni.
que en este caso sería 21. Damos enter y ya podemos jalar. Tiene que darnos un total de 90 datos al final. Nuestra función de ascendente es de la misma manera. Damos igual, empezamos con 9, que es nuestra primera variable. Le damos otra vez igual, entonces más la primera más la que le sigue a NI, que en este caso es 9. Entonces arriba también tiene que darnos un total de 90 datos. Y mi compañero ya procede a explicarles lo que es las otras columnas, como es frecuencia relativa y sucesivamente. Bien, como anteriormente comentó mi compañero, yo voy a explicar lo que son las últimas 3 columnas de nuestra tabla de frecuencia para datos sin agrupar. Tabla de distribución de frecuencia para datos sin agrupar. Primero que todo tenemos lo que es F sub i, que es la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta en nuestro caso nos indica en porcentajes cuántas personas o familias se encuentran en cierto estrato. Si se encuentran en estrato 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y la fórmula para hallar esta frecuencia absoluta es simple, es n sub i, que como anteriormente comentó mi compañero, es la cantidad de veces que se repite nuestra variable según su valor. Y bueno, eso dividido sobre n, que es la cantidad de datos que poseemos. En este caso, si hacemos una suma, nos damos cuenta que tenemos 90 datos. Bien, entonces aplicamos lo que es la fórmula. Para esta columna es importante no tener en cuenta el último valor, ya que este se denomina valor de ajuste y digamos que se ajusta o se halla al completar la siguiente columna. Bien, la siguiente tabla es F sub i con la flecha hacia abajo. Esta es la frecuencia absoluta como unidad descendente y como su nombre lo indica, en esta se va a ir acumulando cada uno de los valores que tenemos en F sub i. Para nuestro primer valor de F sub i flecha abajo, siempre va a ser el primer valor de F sub i. Entonces en este caso 0,19. Para el siguiente valor va a ser la suma entre el primer valor y el segundo valor de la columna F sub i. Si aplicamos y arrastramos nuestra fórmula, nos damos cuenta que tenemos todos los valores, pero ¿qué es importante? Es importante que en esta columna el último valor sea 1.00, que significa el 100%. Si nos damos cuenta y no lo tenemos, es debido a que en la anterior columna nos hace falta el valor que denominamos valor de ajuste. Entonces pues lo vamos a hallar, este se halla de la siguiente manera: es 1 menos penúltimo valor de la columna de F sub i flecha abajo. Si aplicamos la fórmula, nos damos cuenta que se ajusta este valor y se ajusta el porcentaje de la siguiente columna, dejándolo en 1.00, que significa el 100%. Bien, para la siguiente columna, F sub i flecha arriba es frecuencia absoluta como una ascendente, entonces es acumular los valores de F sub i ascendentemente. Entonces para el primer valor de abajo para arriba es el valor de F sub i, y los siguientes es la suma de ese valor, primer valor, más el siguiente valor de F sub i ascendentemente. Entonces si arrastramos nuestra fórmula, nos podemos dar cuenta que el último valor es 1.00, que significa el 100%. Ya completa nuestra tabla de distribución de frecuencia para datos sin agrupar, vamos a realizar la respectiva lectura. Como ejemplo vamos a tomar que nuestra x sub i va a ser 3. Entonces se lee de la siguiente manera: 15 personas son de estrato 3, 53 personas están entre estrato 1 y 3, 52 personas están entre estrato 3 y 6, 17% de las personas son de estrato 3
el 59% de las personas están entre estrato 1 y 3 y el 58% de las personas están entre estrato 3 y 6. De esta manera es que se lee esta tabla.